En el Apocalipsis, capítulo 2, vamos a estudiar estas semanas. Vamos a tener una miniserie en este libro de revelaciones. Y todos escuchan Apocalipsis y así como que, qué miedo. No, hombre, si supieras que es uno de los libros más sencillos de la escritura de interpretar, me dirías, ¿cómo? Sí, únicamente leyéndolo capítulo a capítulo, verso a verso, y con la revelación del Espíritu Santo, vas a ver cómo es un libro bastante sencillo y no difícil de interpretar. El hombre lo hace difícil. Nosotros lo hacemos desde nos ponemos ahí nuestras interpretaciones bien raras, pero realmente la palabra es clara y es precisa. Y el día de hoy vamos a estar viendo eso, capítulo 2, del verso 1 al verso 6. Vamos a estar estudiando por 7 domingos cada una de las iglesias que habla Cristo. Cristo le habla a sus iglesias y es un mensaje que Dios nos da y nos quiere dar el día de hoy. Entonces vamos a leer lo que vamos a estudiar, oramos y empezamos a agarrar y hacer un breve resumen del Apocalipsis. Muy breve, no vamos a entrar en materia capítulo a capítulo. Dice la palabra de Dios, capítulo 2, verso 1-6 del Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y Padre, gracias por esta mañana. Te pedimos que tú nos hables y contemplando tu hermosura y lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, como iglesia nos presentamos delante de ti a escuchar tu palabra. Abre nuestros corazones, haz un lado cualquier distracción, dame don de enseñanza, Señor, danos don para recibir tu palabra y ayúdanos, abre nuestros oídos, haz un lado cualquier tipo de soberbia, cualquier tipo de endurecimiento, hazlo a un lado, Señor, y sé tú el que nos hable el día de hoy. Guárdanos de nosotros mismos. Guárdame de no presentar tu palabra tal como está escrita, de no mancharla con mis manos, sino mostrarla como está, Señor. Y ayúdanos a nosotros a recibir tu palabra y sobre todo danos fortaleza por medio del poder de tu Espíritu para ponerlo en práctica, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el Apocalipsis es uno de los libros más interesantes de la Escritura y es el cierre, es el sello del canon que se hizo. Dice la Escritura, el Apocalipsis al final, el que le añada a este libro o el que le quite cosas, le va a caer la voladora, ¿no? Le va a caer una maldición, dice, ¿no? Entonces es bien interesante porque la palabra Apocalipsis nunca la vas a ver escrita aquí, ¿no? Dios dice Apocalipsis, ¿por qué se llama Apocalipsis? Pues lo dice al principio, sí, pero eso lo puso el hombre. Realmente Apocalipsis significa apocaluptus, significa revelación, eso significa. Entonces, en inglés, muchas Biblias en inglés, bueno, todas las Biblias lo llaman Revelations, ¿no? Estamos poniendo bien gringos acá. Entonces, Revelations, y ya con eso se acabó mi inglés de todo el día. Si me preguntas en inglés, ya se acabó. Gasté mi inglés del día de hoy. Entonces, el nombre Apocalipsis viene de eso, de revelación. ¿Y cómo toma el nombre esta carta? Porque así empieza en el capítulo 1, verso 1, la revelación, ¿qué dice ahí? De Jesucristo. Abre tu Biblia, capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo. Entonces se le llamó a este libro así, revelaciones. ¿Revelaciones de quién? De Cristo. ¿Y qué es lo que revela Jesús a lo largo de todos los capítulos de este libro? Revela es quitar el velo. Imagínate un vehículo cuando está a punto de salir o algo que te van a revelar y se le quita un velo y ahora lo puedes ver. Esa es la revelación de Cristo. Y Cristo le revela todo lo que está escrito en el Apocalipsis a través de su Espíritu Santo a un hombre común y corriente como tú y yo que se llamaba Juan, el apóstol. Él escribe esta carta en la isla de Patmos después de haber sufrido
quemaduras por aceite. Él va ahí, no muere cuando escribe. Juan fue el último en morir, en el año 100 aproximadamente. No muere por las quemaduras, escribe la carta y posteriormente ya de anciano él fallece. Ahora, ¿qué es lo que se revela en este libro? La revelación de Cristo. ¿Okay? No hay la revelación de un hombre, la revelación de una secta, la revelación de una religión. No, es la revelación de Cristo, de Dios. ¿Sí? Y a Dios, a Cristo le pertenece lo que se va a revelar, es de Él. ¿Sí? A Cristo, Él es el que se va a revelar. Él es el mismo, Él es el que hace la revelación. ¿Sí? Y sí, en esta carta se revelan tiempos finales, los juicios de parte de Dios, el destino de nosotros como iglesia, ya está escrito. Si preguntas, ¿y qué va a pasar con nosotros? Ya está escrito, brother. O sea, ya está. ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué vamos a hacer en la eternidad? También está escrito, ¿sí? Entonces, de eso se trata el Apocalipsis. Obviamente no vamos a ver todo porque tengo reservado y Dios me ha mostrado que en un tiempo vamos a ver completa esta carta, pero por ahora es una pequeña pausa, algo temático que vamos a ver del capítulo 2 y 3 en estos domingos, en lo que entramos ya en un mes y un día, si Dios lo permite, al Evangelio de Marcos. Ahora, te voy a dar un pequeño resumen como para dejarte picado con Apocalipsis y que en tu casa tú pues puedas leerlo y estudiarlo, ¿sí? Pero es que yo no soy pastor, no necesitas, o sea, tienes el Espíritu Santo, amén. Tenemos el Espíritu Santo y Jesús dijo que el Espíritu Santo, su Espíritu, Él mismo iba a morar en nosotros y nos iba a enseñar, nos iba a recordar y nos iba a revelar lo que está escrito en su palabra. Entonces, obviamente bajo una buena instrucción bíblica. Dice, el resumen lo puse en varios puntos, ¿sí? ¿Qué se ve en Apocalipsis? En todo el Apocalipsis, del capítulo 1 hasta el final, se ve el inicio de la iglesia de Cristo, ¿sí? Y su condición, ¿sí? Una radiografía de la iglesia que ya lleva 30 años funcionando, de 30 a 60 años, ya están chambeando, ya Jesús se fue, dejó a sus apóstoles, vino Pentecostés capítulo 2, los llena del Espíritu, los capacita y empieza la iglesia, empieza a formarse las asambleas, las reuniones y eso, el primer tema es eso, ¿sí? La radiografía de su iglesia. Cristo se presenta obviamente siendo el Señor de la iglesia y empieza a mostrar. También se ve en el Apocalipsis el destino de la iglesia. ¿Cuál es el destino de la iglesia? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es tu destino? ¿Sí? Decimos, es que no sé mi destino. Tu destino, hermano, son los brazos de Cristo. Amén. Ese es tu destino, ese es mi destino. Y eso vamos a ver, el destino de la iglesia con su Señor. Lo que va a ocurrir en la tierra también se revela en este libro, mientras la iglesia no está, ¿ok? Por si te estás, es que ya viene la bestia, es que no, muy probablemente la bestia ya esté aquí y todo. Te digo algo, la iglesia no se va a quedar para la gran tribulación. ¿Sí? Digo, hay vertientes doctrinales que piensan eso. Si ellos se quieren quedar, pues chido, pero yo no, yo me voy en el rapto, amén. Nos vamos. Entonces, la iglesia no va a pasar la gran tribulación. ¿Por qué? Porque capítulo a capítulo, verso a verso, vemos que los tiempos no coinciden. La iglesia, también otra cosa que enseña el Apocalipsis, vamos a estar en las bodas del Cordero, estamos invitados a las bodas del Cordero, cuando Cristo se casa con su iglesia al final, ¿sí? La iglesia ya no está en la tierra. También va a pasar los juicios de Dios en la tierra, la gran tribulación, todas las cosas horrorosas que van a suceder aquí en la tierra, ¿sí? El nuevo orden mundial y todo, nosotros no lo vamos a ver, vamos a estar en la eternidad en lo que aquí se está haciendo lo feo, muy, muy feo. Ahora, cuando decimos que la maldad se va a poner terrible, quiero que entiendas algo. Ahorita lo único que detiene un poco la maldad, y eso que hay maldad, muchísima maldad, lo poco que se detiene de maldad lo hace el Espíritu Santo, lo hace su iglesia. El día que la iglesia de Cristo ya no esté en la tierra, que sea levantada, se va la iglesia junto con el Espíritu de Dios, ese día quiero que te imagines cómo se van a poner las cosas. Se van a poner muy, muy feas. Luego entonces viene la gran tribulación, ¿sí? Y cuando decimos que la maldad se va a poner fea, hay unos capítulos muy intensos en donde se va a poner muy, muy feo, ¿sí? Ahora, también se toca en este libro el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo, y viene con su iglesia, ¿sí? El destino de Satanás también. Se va a nombrar la nueva ciudad, cielos nuevos, tierra nueva, y al final Satanás pues es, ya sabes, enviado, ya tiene su destino con todos sus socios, y al final de la carta cierra Juan diciendo, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Sí? Entonces un resumen muy, muy, muy breve, y realmente hoy vamos a ver el capítulo 2.
Y el capítulo 2 del verso 1 al 7 es el mensaje de Cristo a las 7 iglesias de Asia. Y es como te dije, así empieza. Cristo se presenta en el capítulo 1 mostrándose quién es Él. Es el Señor de la iglesia, Él es el dueño de la iglesia. Él ganó la iglesia con su sangre. Es nuestro Dios, es nuestro Señor. Entonces en el capítulo 1 empieza Jesús diciendo: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, y todo esto. Y en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 2, que empieza el día de hoy, empieza a desmenuzar uno por uno las iglesias que ya estaban trabajando. Estas iglesias están en Asia, no la Asia de los chinos. Y les imaginan, ¿no? Asia, no los chinos, no. Era la Asia antigua, donde estaba Éfeso, Esmirna, Galacia, todas estas iglesias a las cuales Pablo ya había llegado con el mensaje de Jesús. Ahora, Jesús se va a presentar a esta iglesia, y a partir del capítulo 20, fíjate, en contexto con el capítulo 2, el verso 20 del capítulo 1 dice: el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra. Jesús le está hablando a Juan. Y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ojo con esta porción. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Ok? El misterio de las 7 iglesias está hablando que son los 7 candeleros. Son las 7 iglesias representadas por un ángel. Dice, cada iglesia tiene un ángel. Obviamente nos vamos a la historia, nos vamos a la traducción del griego, y no está hablando de ángeles, seres celestiales, sino aquí esta porción ángel es enviado. Entonces son enviados, personas que han sido enviados una por una a cada una de las 7 iglesias. Ahora Jesús le está dictando a Juan, ¿sí?, que es el escritor de esta carta, obviamente, y le está diciendo: vas a ir y les vas a decir esto. Y esto va dirigido a esos ángeles que tiene cada iglesia. Está fallando el micro. Prepárame el otro mientras, por cualquier cosa. Y Jesús está dictándole a Juan, ¿sí?, que es el escritor de esta carta, y le está diciendo: esto les vas a decir a los ángeles. Y estos ángeles, mis hermanos, son personas que fueron enviadas a estas iglesias. Son personas, son los pastores de la iglesia, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Por contexto y por traducción. Ahora, ¿cómo se va a estudiar estas cartas? Y quiero que tengas esto a la mano. Si te gusta tomar apuntes, hazlo. Porque cada una de estas cartas, de las 7 cartas que vamos a estudiar estos domingos, tienen un cuerpo y tienen algo muy, muy similar. Primero va dirigido, y va el nombre a quién va dirigido. Y el que lo escribe es Cristo. Imagínate esto, que estás en tu casa y estás esperando algo, ¿no? Algo que encargaste en Amazon o algo así, y tocan la puerta, ¿no? Ya llegó tu paquete, brother, ¿y qué es lo que haces? Sales, ¿no? Y sí, ya llegó, ¿no? Y todo eso. Ahora imagínate que Cristo va a tocarte a la puerta y te dice: te traje una carta, y esta carta va dirigida a ti, y quiero que la leas, y quiero que la medites, y quiero que veas lo que está escrito, porque es para ti, ¿sí? Entonces esa carta tiene un cuerpo, y ese cuerpo es primero, obviamente, ¿a quién va dirigido? La iglesia. ¿Quién hace la introducción? Jesús. Es el que, bueno, estimado Rodrigo, ¿no? Pues he visto que... Y empieza la introducción. Jesús hace un diagnóstico de cómo va la iglesia. Y te digo algo, la iglesia lleva caminando entre 40 y 60 años. Imagínate el diagnóstico de la iglesia el día de hoy, 2000 años después. Bueno, Jesús determina y dictamina cómo está. ¿Jesús es digno de hacer eso? Sí, Él puede hacerlo. Él es el dueño, ¿sí? Ahora, Jesús manda corregir lo que Él ya encontró mal, ¿sí? ¿Jesús lo puede hacer? Amén. Y si hoy te va a hablar y te va a corregir en algo, ¿lo vas a hacer? Amén. Porque si no, también hay una consecuencia, ¿sí? Y es lo que dice el punto número 6. Da una promesa al cumplir lo que Él demanda, pero también hay una consecuencia al no cumplir lo que Él demanda, ¿sí? Ahora, Jesús te dice: yo soy el dueño, yo sustento a la iglesia, yo soy tu salvador, te he dado chance que la administres, ángel, ¿no? Te he dado chance que la administres, pero tengo algo que decirte, ¿sí? ¿Cuál sería tu reacción? Que Jesús llegue y te deje una carta. ¿Cuál sería? Podrías ponerte en un plan, decir: pues no tienes razón, Señor, o sí te creo, pero en el fondo, hoy Dios va a hablarnos eso, ¿sí? ¿Cómo vamos a tomar esta corrección? ¿Y cómo Dios nos va a hablar? ¿Sí? Te digo, Jesús puede hacerlo. Él es digno, Él es el Señor de la iglesia, amén. Él es Dios. Y fíjate que dice el verso 1, dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso.
al que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, ¿no? Y así empieza Jesús a Éfeso. Dice, escribe al ángel. ¿Te das cuenta? Al ángel, ¿sí? Se lo está escribiendo a esta persona, a este enviado. Sí, por contexto, como te dije, la palabra ángel es enviado, y por traducción también del griego. Los ángeles en plural de las 7 iglesias son las 7 estrellas, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ahora, el ángel, cada iglesia tenía una persona enviada, como te dije, y tenían un ministerio, y Dios los había enviado para un ministerio. Ministerio es servicio, eso significa. Entonces, cuando Dios levanta a un pastor, cuando Dios levanta a alguien para pastorear una congregación, no es un autollamado, hay que entenderlo bien. No es yo me autoproclamo pastor de una iglesia, y porque me llevo bien con el pastor de Cancún, y como pues hice ahí mis pininos, y pues me van a llamar. No, el pastorado, mis hermanos, como es parte de sus distintivos también, es un llamado. Y el que llama es Dios. Y donde Dios llama, Dios sustenta. Donde Dios sustenta, Dios es el que multiplica y Dios hace, ¿sí? Entonces, Él es el que levanta. Y ese es el ministerio. Entonces, tú piensas, ¿no? Bueno, pues es que debe estar padre, ¿no? Pararse los domingos y... No sabes lo que dices. Es una carga espiritual muy fuerte, que no es nada más el domingo, es todos los días. Y el ministerio necesita hombres de Dios, necesita varones que sustenten, que ayuden, que estemos todos caminando. Y obviamente no somos autollamados, Dios nos llama. Entonces, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Al final, tú puedes decir, bueno, brother, pues le escribió al ángel, le escribió al pastor, ¿a mí qué? En el verso 7 del mismo capítulo 2, adelántate un poquitito, dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo te pregunto, ¿quién de aquí tiene oído el día de hoy? Entonces, ¿para quién va dirigido también? Para la iglesia, para todo aquel que tenga oído. Y me encanta porque esa era la palabra de mi Señor, ¿no? El que tenga oído, oiga, dice, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Entonces, Dios va a hablar el día de hoy, Dios nos va a hablar. Y todos los que estamos aquí tenemos oído, y Dios nos ha regalado esto para escuchar el mensaje, ¿sí? Y te trajo aquí por algo el día de hoy. Por algo va a hablarte el día de hoy, nos va a hablar el día de hoy. Ahora, ¿quién era Éfeso o qué era Éfeso en las Escrituras? Hay una postura doctrinal que habla de que son 7 iglesias, y cada iglesia representa una era de la iglesia de Cristo. En este caso, la iglesia de Éfeso vendría representando la iglesia del año 34 al 100 después de Cristo, ¿sí? Es en la era apostólica de la iglesia, y ahorita se cree por profecía y todo que estamos en la 7ª iglesia. La iglesia del día de hoy está siendo representada por la iglesia de la Odisea, ¿ok? Son 7 etapas de la iglesia. Y lejos de ponerte así como que en serio, te debe poner a temblar, brother, porque te digo algo, después de la 7ª iglesia, no hay más. Significa que Cristo está cerca, amén. Y tú dices, bueno, vamos a inventar algo, vamos a inventar una religión. Dime cómo puedes casar los eventos que han ocurrido en estas 7 iglesias en todas las eras, desde el 30 después de Cristo, después de que nuestro Señor se fue. ¿Cómo lo puedes cuadrar? Nadie puede. ¿Sabes quién sí lo puede hacer? Dios, ¿sí? Y Dios lo trazó proféticamente. Por eso te digo, está bien trazada la Escritura. Ahora, Jesús está tomando su lugar, y al principio dice en este verso 1, Él es el dueño, dice, Él es el que tiene, fíjate en el verso 1, el que tiene las 7 estrellas de su diestra y el que anda en medio de los candeleros. ¿Sí? ¿Qué nos da a entender esta porción? Que Cristo es el que diseñó la iglesia, que Cristo es el dueño, que Cristo es el que se pasea, que Cristo es el que llama, que Cristo es el que habla, el que ordena, que Cristo es el Señor de la iglesia. No un hombre, sino Cristo, ¿sí? Nosotros no somos absolutamente nadie para querer acomodar una iglesia a nuestro estilo, a nuestro gusto, o como yo quiero. No, hay alguien que dijo, yo me paseo en medio de esos candeleros, ¿sí? Yo tengo a las 7 estrellas en mi mano, ¿sí? Ellos me pertenecen. Tenemos dueño,
tenemos amo y ando, también dice. No solo que tenemos dueño, sino también que se pasea en medio de las filas. Se pasea en tu corazón, se pasea en tu casa. Cuando estoy así medio, también está Cristo ahí, digo, por si no se te olvida. Él es el buen pastor. Él nos visita, Él nos anima, Él nos ama, Él nos mueve. Él es el Señor. Él es el Señor de la iglesia. Y le está diciendo, escribe al ángel que yo soy el que hace esto. ¿Sí? ¿Y qué descanso debe ser para nosotros, hermanos, como iglesia? Saber que no dependemos de un hombre, que no dependemos de esto que está hablando aquí. Hay una piedra allá afuera y la puedes poner aquí, Dios puede hacer que la piedra abre mejor. ¿Sí? No dependemos de hombres, no dependes de las personas, sino del dueño de la iglesia, de que Él nos tiene. Y ese debe ser un descanso para nosotros, de que somos suyos, de que nada ni nadie nos podrá separar de su amor, porque somos de Él. ¿Sí? Dice, nadie se puede escapar de mi mano. ¿Sí? Con esta autoridad, Cristo es el Señor de la iglesia y le decimos, anda en nuestra vida, Señor, paséate en nuestros corazones, sé tu Dios y nosotros, tus hijos. ¿Sí? Haz esto en tu iglesia. Y si ya comprendimos esto, entonces entendemos lo que Dios nos va a hablar en sus cartas. Y Dios va a hablar nada más que doctrina, exhorto y consuelo. Los que hemos visto ya cómo hacer tu devocional, doctrina, la enseñanza que vas a encontrar pasaje a pasaje en toda la Biblia, en toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Vas a encontrar doctrina en 1 o 2 versículos? Sí, pero obviamente hay que estudiarlo en orden, capítulo a capítulo. Exhorto también vas a encontrar y consuelo también. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Jesús dice a la iglesia, Jesús exhorta a su iglesia, pero Jesús consuela a su iglesia. Y al final es para edificar, para consolar, para fortalecer. Y vamos a hablar un poco de Éfeso, porque la carta era para ellos, ¿no? Y también para ti y para mí el día de hoy. Ahora, ¿cómo era Éfeso? La iglesia. Éfeso era un lugar en Asia donde había mucha corrupción, pero en medio de tanta maldad había una iglesia. ¿Sí? Tú dices, ¿y dónde vives? Playa del Carmen. Y se lo dices a una persona que es incrédula, lo que se imagina es Cocobongo, ¿no? Te dicen, ¿no? Nunca te dicen playa, ay, ¿vas a Calvary Playa? No. Dices Playa del Carmen, la Quinta. Así como que, si vieras que tiene un año que no voy, pero bueno, en fin. Sí, la Quinta Avenida, sí, exacto, ¿no? Entonces, Éfeso tenía la iglesia, y es de la que vamos a hablar. La iglesia estuvo equipada o estuvo discipulada por 3 años, por nada más y nada menos que el apóstol Pablo. ¿Sí? En Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19 y Hechos capítulo 20 vemos que Pablo estuvo discipulando 3 años a los hermanos de esta iglesia. También fue enviado, cuando Pablo se retira, envía a su hijo en la fe, Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1 verso 3, observas que Timoteo fue el pastor después de esta iglesia. Y después, al final de los días, según la tradición, fue Juan el que está escribiendo el Apocalipsis. O sea, ¿había sana doctrina en ese lugar? Imagínate, ¿no? Aquí te preguntan, ¿quién es tu pastor? Un hermano. Sí, eso sí, porque no. Pero si tú ibas a Éfeso, ¿quién es tú? El apóstol Pablo. Sí, me discipuló. Y después vino Timoteo. Y después Juan, el que se recostaba en él. Él fue mi pastor. Y dices, no manches, ¿en serio, brother? Sí, era un orgullo decir, ¿están en la verdad? Claro, sana doctrina 100%. Por el otro lado está lo que rodea la iglesia, la ciudad donde fue plantada. Era un lugar, Éfeso, la ciudad era un lugar pagana 100%, ¿sí? Se rendía culto a la diosa Artemisa, o conocida también como la diosa Diana, la Diana de los Efesios, ¿sí? Era como considerada las 7 maravillas del mundo antiguo, y era diosa de la fertilidad, era diosa del sexo inmoral. Su templo eran 127 pilares con 18 metros de alto, ¿no? Imagínate, wow, ¿sí? Y ahí en ese lugar a Éfeso iban muchos comerciantes, iban reyes y hacían depósitos de dinero para obtener el favor de esta deidad, ¿sí? de este ídolo.
Ahora, había muchas situaciones supersticiosas, claro, se movía mucha brujería en ese lugar, habían sectas satánicas, eran practicadas obviamente todo ahí, habían libros de hechicería, obviamente no decía secta satánica, no, eran limpiezas, horóscopos y todo este tipo de cosas que al final sabes cuál es su trasfondo. Era un lugar perverso, era un lugar que tú dices, yo vivir en Éfeso, no, espérate, es un lugar inmoral, pero ahí Dios levantó una iglesia. Y dices, wow. Y te digo algo, la iglesia de Cristo, mis hermanos, siempre va a ser plantada en lugares donde haya oposición. Si no, no es iglesia. Si no es un centro recreativo o nos juntamos nada más a pasear. Pero la verdadera iglesia se va a poner en un lugar en donde haya carencia espiritual. Amén. Entonces, si no, ¿qué estaríamos haciendo? Ahora, los creyentes, ¿cómo debemos de ser? ¿Cómo debe ser la iglesia? Tú y yo. Todos tenemos trabajo secular. Y Dios te ha puesto en lugares en donde hay necesidad. En donde van a llegar personas preguntándote. No te preguntas, ¿por qué me preguntan a mí? O sea, Dios te lo está mandando, ¿no? O sea, casi. No te lo está preguntando porque estás bonito, sino porque Dios te manda a las personas, ¿sí? Los creyentes, ¿qué debemos ser? Un ejemplo de valientes y esforzados en un mundo, mis hermanos, que al día de hoy se está cosechando gente, se está cosechando almas para Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo tiene miedo, y un mundo con miedo necesita una iglesia valiente, ¿sí? ¿Cómo puedo ser valiente? Tienes dueño, y tu dueño no te va a decir, pues ahí a ver cómo te va. No, tenemos dueño que nos cuida, que nos guarda, ¿sí? Y esto es lo que está halagando Cristo de esta iglesia. Fíjate, esto es como es la iglesia, pero Cristo está halagando, te está diciendo, bien, o sea, bien por esto. Verso 3 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, imagínate esta carta, ¿no? Tú la estás recibiendo, Dios es mi dueño, wow, y me está halagando, dices, Dios mío, aleluya, ¿no? Pero ahorita que llegue el exhorto no vas a decir aleluya. Dice, yo conozco tus obras. Claro, Él es el dueño, Él te conoce, Él sabe lo que haces para su gloria. Y el tema de las obras está más que aclarado en Gálatas. Es una fe correcta que va a generar en el creyente obras. ¿Sí me explico? No es un tema de que yo hago para que Dios me dé. No, es Dios hizo, creo en Él y Él va a hacer de manera sobrenatural en nosotros el caminar por obras. Ese es el tema de las obras. Ahora, Jesús les está diciendo, y sé que lo estás haciendo bien, lo estás haciendo por amor de mi nombre, ¿sí? Sé que no es un tema que quieres ganar dinero o quieres ganar gente, no, es por amor de mi nombre. Has predicado la sana doctrina, ¿sí? Y no es algo, mis hermanos, cuando estamos trabajando para la gloria de Dios, no es algo que puedas ocultar, sino es algo que Dios hace en tu vida para su gloria. No sales tú glorificado, sino es Él. Y Jesús le está diciendo, bien, muy bien, ¿sí? Que aún en medio de este lugar tan lleno de pecado, tan lleno de perversión, no te has contaminado. Y te digo algo, a veces pensamos que a Dios le espantan los lugares así, con tanto pecado. Y dices, no, ahí no está Dios, ¿no? No, ahí no está. No, claro que ahí, Dios está en todos lados y quiere que vayamos muchas veces a esas personas que no conocen de Cristo, a evangelizar en esos terrenos donde nadie le conoce, ¿sí? Dice, en medio de este lugar donde te he puesto, tan feo, tan lleno de corrupción, has aguantado. Dice, y yo conozco este arduo trabajo. Y es una iglesia, como te dije, que tenía muy buena instrucción, que la aplicaba bien, que trabajaba para la gloria de Dios, que servían con pasión, ¿sí? Que la doctrina era lo importante. Dice Jesús, conozco y tu paciencia. La palabra paciencia que aparece aquí es soporte, ¿sí? Ahora imagínate el soporte para mantenerse en santidad en un lugar así. O imagínate el soporte para saber dedicarle y dividir sus tiempos para Dios en un lugar tan lleno de afanes,
¿sí? Imagínate eso. Dios le está diciendo, reconozco esto, reconozco que has sido firme, ¿sí? Que has estado sobre la roca, ¿sí? Y que aún en medio de este lugar pagano has chambeado, has soportado y has sido firme incluso contra las influencias satánicas. No has doblado tus manos y sigues adelante, ¿sí? Y te digo algo, Dios está halagando a los de Éfeso, ¿sí? Y te digo algo, no pienses que trabajar para Dios, y cuando digo trabajar para Dios, no es únicamente en la congregación, sino vivir tu vida para Cristo, sino vivir en santidad, caminar en santidad para Cristo. No pienses que es un trabajo en vano, no pienses que es algo que Dios no te va a tomar en cuenta, o no pienses que es algo que Dios, pues lo tiene que hacer, ¿no? No, es algo que Dios se agrada de eso. Se agrada cuando le dedicas tiempo, se agrada cuando estás, o sea, finalmente nos ama. Si cuando éramos pecadores, sin conocerle, enemigos de la cruz, nos amó y murió por nosotros, ¿cuánto no más ahorita que somos sus hijos? ¿Sí? Iglesia, Dios se agrada de eso, ¿sí? Y al final dice, no puedes soportar a los malos, les está diciendo, y wow, o sea, tenían una doctrina tan pura estos hermanos, que cuando se metían lobos, como Pablo había dicho en Hechos capítulo 20, con ideas heréticas, luego lo detectaban, ¿no? Y de repente, ¡zum! Hay algo raro ahí, ¿no? Luego, o sea, eran como los de Berea, casi, que estaban examinando todo. Y cómo no, hermanos, tenían a Pablo, ¿sí? Tenían a Timoteo y a Juan. Y esa doctrina los hacía caminar y creer en Cristo, y ellos tenían esta convicción firme, mantenían el rumbo, ¿sí me explico? Tenían ya algo bien trazado y estaban caminando. Ahora dice que no pueden soportar a los malos y a los que se dicen ser apóstoles. Como te dije, Pablo en Hechos 20:29 dice y advierte a las iglesias, vendrán falsos apóstoles, vendrán lobos que no van a perdonar el rebaño, les dice, aguas, ¿sí? Y eso estaba pasando, y ellos bien firmes, no son apóstoles, ¿sí? Estos hermanos probaban a todos los que llegaban, y te digo algo, probar no es comer, me viene luego a la mente, ¿no? Cuando vas al City Club o algo y te dan para probar, ya te quieres gastar toda la bandeja, ¿no? Bueno, eso soy yo, perdón, pero pruebas nada más para que compres, ¿sí me explico? Ahora, estos hermanos únicamente probaban y decían, no va por ahí el asunto, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque su paladar estaba acostumbrado a la escritura y no creían y lo desechaban luego. Ahora, estas personas falsas estaban circulando en esta época, como Pablo les había profetizado, les había dicho, ¿sí? Pero igual hay una carencia doctrinal increíble en muchas congregaciones, precisamente por eso, por seguir lobos, por seguir falsos apóstoles. Y dice, sí, estos falsos apóstoles, pero no toda la culpa es de ellos, mis hermanos. La culpa es de la iglesia también. Sí, tú, sí, porque ¿qué estás comiendo? ¿Sí me explico? Ellos te dan a probar y tú dices, no, brother, la neta, no, gracias, ¿no? Pero ellos enseñan herejías, sí, son lobos, es su naturaleza, pero a los que les gusta escucharlas, aguas. Y están cómodos en su religión, y están sentados escuchando, y se sienten a gusto, porque al final les van acomodando el ego, les van diciendo, Dios te ama, y el pecado sí, pero Dios te ama, y así, nada más. Y no hablan de pecado, no hablan de arrepentimiento, y no hay cambio en sus vidas. Lo que sí hay cambio es en sus billeteras, porque les bajan dinero. Y todo circula alrededor de eso, dinero, prosperidad y todo este rollo. En Éfeso no podían hacer eso. Al primero que llegaba, entraba por ahí y salía por aquí, ¿sí? Con la iglesia de Éfeso no tenían oportunidad, tenían buenas bases bíblicas y ellos tenían un paladar bíblico, ¿sí me explico? Caminaban con un rumbo trazado, y solo así puedes tener algo sólido como cristiano, teniendo ya un rumbo, teniendo ya algo con que estás caminando. El problema es luego estamos y tenemos tantas cosas que no nos identificamos con el cuerpo, y es lo que Dios les va a reclamar a los de Éfeso.
¿Has olvidado tu primer amor? Dice, ¿has olvidado el amor con la iglesia? Sí, pero ¿y el amor? Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, caminar en la verdad es fortalecerse de la verdad, sí, de la palabra. Solo así no vas a tolerar la mentira. Y Jesús le dice, los has hallado mentirosos, ¿no? Dice, y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Y puedes decir, pues como que se confundió el escritor y lo volvió a escribir. No. Cuando veas dos cosas escritas de la misma manera en dos versículos, es porque hay algo que Dios quiere enfatizar ahí. Y les vuelve a reconocer, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente. Dos veces en dos versos que les dice lo mismo. Y Dios quiere decirte hoy, hermanos, Dios nos quiere decir que tengas la seguridad que Él conoce y va a reconocer y sabe todo lo que has pasado por amor de su nombre. ¿Sí? Primera de Pedro 4:12 dice padecer como cristianos. Si vas a padecer, padece como cristiano. Y te digo algo, no estás solo. Dios sabe lo que padeces. Dios sabe las veces que quieres, va y te cortan y te dicen, no, ya vas a empezar, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Dios lo sabe. Síguelo haciendo. Amén. Sigue hablando de Él, no calles. Sí, sigue hablando de Él. A Él no se le olvida. Él estuvo, Él estará a tu lado siempre. Él es tu Dios y cuando peleamos la batalla de la fe, cuando peleamos juntos, Él está al frente siempre. ¿Sí? Él está con nosotros. Él conoce tus cabellos. Dice que tus cabellos están contados. ¿Sí? Él conoce, Él enjuga tus lágrimas, va a enjugarlas al final. Él conoce todo. ¿Sí? No padece solo. Cristo está con nosotros. Él nos tiene en sus manos. Él se pasea en medio de la iglesia y nos tiene en sus manos. Se pasea en medio y ahí está el Señor. Sí. Y sabe que no has desmayado. Y sabe que no te has desanimado. No, bro, la neta la semana sí me desanimé. Sí, pero aquí estás. Significa que no te has desanimado. ¿Y por qué sabe Él que no te vas a desanimar? Que sí vas a desanimarte. ¿Sabes por qué Él sabe eso? Porque Él te va a animar luego. Sí, Él es nuestro Dios. No va a permitir que un hijo permanezca caído mucho tiempo. Luego le va a tender la mano y lo va a levantar. ¿Sí? Él nos suspira al oído, ánimo. Él nos acaricia, dice, levántate, vamos. Señores, que no ves cómo me estuve revolcando en el lodo un tiempo. No importa, arriba, que todavía hay chamba. Él te llena de su espíritu. Él es nuestro Dios, Él te levanta, Él te anima. Sí. Verso 4 dice, y es la parte que no quisiéramos borrar de esta carta, pero aquí está. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y estás así como que, ay, el Señor, y yo, así como que, ¿cómo? Pues no que me estés halagando, ¿y cómo que tienes algo en mi contra? Por eso te dije al principio, Él es el Señor y vas a aguantar, ¿amén? Vamos a aguantar, ok, cíñete, dice la Escritura, agárrate, vamos. ¿Qué tienes en mi contra, Señor? Bueno, de todo lo que te dije y que has hecho bien, nada más una cosa tengo en tu contra. La doctrina, hago bien mi exegética. Sí. Tengo algo en tu contra. Verso a verso, tengo algo en tu contra. ¿Sí? Sana doctrina, tengo algo en tu contra. ¿Qué es? Has olvidado, has dejado tu primer amor. Y quiero que pongas, tengo algo contra ti, haces una línea imaginaria y pon tu nombre. Tengo algo contra ti, Rodrigo. Has dejado tu primer amor. Ahora, esto no es un tema de que el amor de Cristo se enfrió. Yo he escuchado, es que se acaba de convertir, está en su primer amor. No es así. Porque entonces me estás diciendo que el amor de Cristo se enfría. Y el amor y Cristo al principio de tu conversión es fuego en tu corazón. Y después se apaga, se le acaba el combustible a Cristo. No. Jesús es eterno. ¿Sí? El tema no es perdí el primer amor. El tema es dejé. ¿Qué dice aquí el texto? Ve el texto. Has dejado tu primer amor. Has dejado.
¿Sí? No es un tema de que Cristo se enfrió, es un tema de que el lugar que Cristo debe tener en tu vida, tú lo has hecho a un lado. ¿Sí? Ejemplo, a veces sí me pongo a hacer aseo en la casa, una vez cada 20 años, pero lo hago. Y me pongo a sacar todo. Ya estás sacando, esto es basura, esto no sirve. Y estás afanado. Cuando de repente quieres buscar algo, no vi esto. Y sí, fue lo primero que sacaste y lo dejaste al fondo de todo el cerro que tienes. Sí. Eso pasa cuando dejas tu primer amor, hermano. Trabajo, dinero, más cosas que hacer, los hijos, esto, y Cristo ahí lo tienes. Y está brillando con fuerza, pero es tanta tu idolatría por todas las otras cosas que no ves la luz, pero la luz ahí está, hermano. Jesús le está diciendo exegética, apologética, verso a verso, escatología, todo lo que quieras estudiar, teología, todo ahí está, y Cristo allá en el fondo, y no lo ves. Pero es que te amo y veo tu... Sí, pero no lo ves. Has dejado tu primer amor. No es lo mismo que perdido. En el texto no dice has perdido, no, has dejado tu primer amor por hacer cosas que incluso te dije tranquilo, yo lo hago. Yo me encargo. Ya están tus hijos tapando el amor de Cristo. Ya está tu trabajo, trabajas. Cristo te dijo, yo te voy a sostener, tranquilo. Yo me voy a hacer cargo de tus hijos, tranquilo. Y ahí está todo. Y el primer amor en el fondo. Imagínate cómo les cayó esto a los de Éfeso. ¿Sí? Una iglesia doctrinal súper bíblica estaba produciendo que el amor de Cristo estuviera en el fondo. Dejaron a un lado el amor de Dios. Dejaron a un lado el no amar a la familia de Dios. Y tú puedes decir, tengo las mejores intenciones, pero si dices que amas a Cristo y no amas a su iglesia, te estás engañando, no estás amando a Cristo y estás dejando el primer amor. Charles Spurgeon dice, me gustó este comentario, la iglesia de los Efesios tenía una iglesia con doctrina pura. Algunas veces el enfoque en una doctrina pura hará una congregación enfriarse, suspicaz e intolerante a la diversidad. Cuando el amor muere, la doctrina ortodoxa se convierte en un cadáver, un formalismo sin poder. La adherencia a la verdad se amarga en fanatismo cuando la dulzura, la luz y el amor de Jesús se alejan. La adherencia a la verdad, créeme que somos una iglesia bíblica, se amarga en fanatismo cuando la dulzura, la luz y el amor de Jesús se alejan. Por eso Pablo decía, si tuviera toda la profecía, todo el conocimiento, tuviera todo y no tengo amor, ¿qué dice? No soy nada. Nunca olvidemos lo primero, hermanos, el amor de Cristo. Sin el amor de Cristo, por mucho conocimiento no vamos a tener nada. Sí. Para hacer lo que Dios quiere que hagamos, nos pide eso. Hagan las cosas como dicen Colosenses. Y todas las cosas que hagáis, hazlas ¿con qué? Con amor. Claro, todo. El amor no te va a dejar envanecerte. El amor no se va a ensoberbecer. El amor no se va a irritar. El amor no va a buscar lo suyo. Y todo lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Sí. Cuando Jesús le dice el primer amor, el primer lugar, les exhorta a recordar, ¿sí? Eso. Y también les recuerda, ¿te acuerdas cuando me tenías aquí en el primer lugar? Y esto me vino a la mente, y quiero que venga a tu mente el día de hoy. ¿Recuerdas esa emoción, esa convicción cuando fue tu primera canción cristiana que escuchaste y dices, ¡ay, esta canción! Lloraste y ¿sentías esto? ¿Te acuerdas cuando Cristo te habló por primera vez? ¿Recuerdas cuando Cristo entró a tu corazón? ¿Recuerdas cuando soñabas con el Señor? ¿Sí? Y llorabas y todo esto. ¿Te acuerdas de ese día? Tenías el primer amor aquí. Y el primer amor lo puedes incluso sepultar con palabra.
porque empiezas a buscarlo con otro tinte, con otra intención, no con amor. Sí. ¿Te acuerdas la emoción cuando saliste por primera vez con tu esposa? Está mi esposa aquí. Teníamos nuestra canción. No se las voy a decir porque está bien ridícula la canción. Pero no me importaba, ¿sí? Era una de Bon Jovi, de Bryan Adams también. Tenemos 2 rolas. Sí, escuchaba, ay, mundano el pastor, ¿no? Y cuando ella se iba a Escárcega, ella estudiaba en Mérida, yo estudiaba en Mérida, y ella se iba a Escárcega, eran años para mí. Y le hablaba, no había teléfonos, era por teléfono, y cuelga tú, ay, no, tú, ¿no? Y la ibas a buscar a la de hoy, no, o sea, eso puede estar ahí todavía, si no olvidas tu primer amor. Amén. Es Cristo. ¿Recuerdas cuando anhelabas su palabra, cuando amabas la iglesia, cuando venías a congregarte por necesidad y ya no enojado? Ay, voy a congregar otra vez, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando venías con amor a la iglesia? Los de Éfeso tenían mucha profundidad bíblica, y cuando se llega a esa profundidad bíblica, que es hermoso meterte a la escritura, te lo digo, a mí me encanta, pero cuando llegas a esa profundidad sin el primer amor que es Cristo, eres una bomba de tiempo. Eres una bomba de tiempo, brother. Y en cualquier momento, ¡boom!, te olvidas del amor. Sí. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad, pero no te olvides de algo, mi estimado Éfeso. Mayor amor. Sí. Mayor amor. ¿Por qué? Porque cuando más te acercas a este sol, a la escritura, tú mueres cada vez más. Mueren tus ideas, mueren tus cosas. Estás y el que va viviendo cada día más en ti, ¿quién es? Tu primer amor, Cristo. Sí. Cerca del sol, menos eres y más es tu primer amor. Amén. Más es tu primer amor. Sí, Rodrigo, está, pero no quiero hacerlo. Ok, hay una advertencia. Aquí viene la parte buena. Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿De dónde has caído? Juan y Cristo, a través de Juan, está diciendo, recuerda dónde estabas, ¿sí? Recuerda de dónde has caído, ¿sí? Y recuerda dónde estabas sin Él y dónde estás ahorita. Ahora, ¿cómo sé dónde estoy y dónde no estoy? Haz las primeras obras, arrepiéntete. La palabra arrepentir es cambia de dirección. Ya deja de hacer eso y pídele a Dios que te ayude a arrepentirte. Arrepentir es cambio de dirección, no es remordimiento, es cambio. Es voy caminando a la derecha, me arrepiento, voy a la izquierda, ¿sí? Eso es arrepentirse. Y arrepentirse tiene que tener un fruto. Y el fruto del arrepentimiento aquí, Cristo está diciendo, arrepiéntete y entonces vas a hacer las primeras obras, ¿sí? Las primeras obras. Estás mal como estás ahorita, regresa al principio como estabas conmigo, ¿sí? Ahora, ¿por qué Jesús les habla así, poniéndole fechas? ¿Sí? Porque los efesios estaban en su actualidad y pensaban que estaban bien. Y no hay nada más corrupto y caído para uno como cristiano el pensar que estás bien y estás en tu lugar. Nadie te mueve. Yo estoy bien. Claro, yo pensaría lo mismo. Brother, Pablo, Timoteo, no. Pero llega el dueño de la iglesia y les dice, arrepiéntete, haz tus primeras obras. Las primeras obras, ora, cambia de dirección, sé iglesia. ¿Sí? Los de Éfeso eran tan que se habían olvidado de esto. Ya, no hay iglesia. Y es triste ver cómo personas que tal vez piensan que están haciendo bien, haciendo su iglesia a su manera y no a la manera de Cristo. ¿Sí? Te digo algo, no están haciendo iglesia y necesitan arrepentirse. Y la iglesia no tiene una fórmula. Tiene que ser 3x4, tiene que... No. La iglesia, ¿sí sabes qué es? Es una asamblea. Hechos 2:42. Somos todos nosotros. Hacer iglesia. Es que hay COVID, sí lo sé.
Pero puedes hacer iglesia, vas a trabajar, ¿no? Y platicas con tus compañeros incrédulos, digo, con tus hermanos de la iglesia, ¿sí? Tienen COVID en la iglesia, o sea, en la iglesia, ¿sí? Ser iglesia, ser parte. Si la nueva normalidad vino a dar pretexto a los cristianos aislados para sentirse más cómodos. ¿Qué es eso? ¿Sí? Y no es así. Haz las primeras obras. ¿Sí? Haz las primeras obras. En estos tiempos de peligro es cuando más debemos estar creciendo con la iglesia local. ¿Sabes? Anoche tuvimos junta de consejo de la iglesia con los hermanos. Hay 30 alumnos en los discipulados. Tenemos 3 discipulados, martes, jueves y viernes, ¿no? Nunca se había registrado ese número. Y digo, Walter andaba llorando, nada más tengo 1. El Señor, toma 10. Nada más tengo 10, dice, ¿no? Joel igual, todos, yo también. 30 discipulándose y siguen. Ahí están. Hermanos, esto es un milagro de Dios. Sí, esto es un milagro. No sabes cuántos años estuvimos orando por esto. Sí, por regresar al primer amor, al arrepentimiento, a una iglesia de Hechos 2:42. Ok, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si continúo? Fíjate que dice el verso 5. Pues si no, o sea, si no quieres arrepentirte, si no quiero, pues si no, vendré pronto a ti, pronto, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La palabra pronto, o sea, habla de algo que va a remover y rápido. Dice, entonces, ¿qué? ¿Perderán su salvación? No está refiriéndose a eso. Dice, voy a remover mi luz y mi presencia de ese lugar. Sí. Y ellos podrían continuar como una organización, pensando, estamos haciendo las cosas bien, los efesios, pero ya no como una verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el dueño, el que ilumina, el que aviva, está fuera. Se han olvidado del primer amor. Dice, yo voy a remover mi luz y mi presencia. Primer libro de Samuel 4:21, aparece una historia de Ícaro, que tenían el arca y todo, pero no estaba la gloria de Dios. Y el arca sin la gloria de Dios es madera. Y el grupo de personas sin la gloria de Dios es un, no sé, grupo de autoestima o no sé qué, pero no es la iglesia de Cristo. Amén. O una organización que puede estar muchos años pidiendo dinero, pero no está la gloria de Dios ahí. Y qué tragedia que una iglesia camine sin su candelero, sin la luz, sin la gloria de Dios. Te digo algo, todos los días esa es mi oración por nosotros, hermanos, como familia Calvary, Playa. Si Dios te ha mostrado que esta es tu familia, tienes que ayudarme a orar por eso todos los días. Que Dios nos libre de llegar a este punto. Que Dios nos libre de olvidarnos del primer amor. De estar a punto y que si estamos como que ahí, que Dios nos los muestre, así como hoy nos está hablando. Y digamos, voy a arrepentirme. No sé cómo ha sido tu vida personal como congregación personal o en la congregación, pero si Dios te está hablando, hoy es el día de arrepentirte. Sí. Y al final Jesús dice, verso 6 al verso 7, pero tienes esto, otro pero, ¿no? Otro cambio. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y hay otro pero, ¿no? Dice, aborreces a los nicolaitas. Cuando Jesús está diciendo, van bien, no olviden del primer amor, y continúa, aborrecer a los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Era una secta, se cree, de una persona que se llamaba Nicolás, ¿sí? Que la gente lo seguía, y esta persona fue cristiano, anduvo en la iglesia, como dice Pablo, estarán como nosotros, andarán como nosotros, pero nunca salieron de nosotros, pero nunca fueron como nosotros. Entonces, este hombre o este personaje que aparece aquí fundó una secta
dentro del cristianismo. Y Barclay, un comentarista bíblico, dice acerca de los nicolaitas que son engañadores, que no destruían el cuerpo de Cristo, según ellos, ¿sí?, sino que estaban presentando una versión mejorada y modernizada de la doctrina, ¿sí? Entonces dice Jesús, estos nicolaitas, incluso más adelante en el Apocalipsis 2, verso 15, vuelve a hablar de ellos Jesús. Y has aborrecido a los nicolaitas. Pues qué cosa tan grave estaban haciendo. Claro, querían hacer su versión de iglesia, querían hacer su versión de cristianismo. Y Jesús les está diciendo, y qué bueno que están hechos a un lado. ¿Sí? Aborreces a los nicolaitas. El que tiene oídos, oiga, dice Jesús al final. ¿Cuántos aquí tienen oídos? Hoy patináis, gratas que aún, ¿qué eres sordo? Vas a decir, ¿no? ¿Cómo? ¿Puede empezar otra vez? Te mando el audio. ¿Tienes oído? Amén. Esto es para ti hoy, iglesia. Sí. Esto es lo que el Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo le dice a las iglesias. Sí. Dirección para nosotros. Y fue una dirección que Dios le dio a una iglesia que tenía 30 años. Imagínate 2000 años después cómo están las cosas ahorita. Sí. Me voy a repetir, hermano. Te digo algo, Cristo está seguro que al que le está hablando, al que tiene oídos, es a sus ovejas. Él sabe, mis ovejas oyen mi voz y también Dios conoce quiénes son las cabras. Voy a separar, yo sé quién va a escuchar. Y esto va para nosotros, amén, para su iglesia. Entonces viene la promesa, porque Jesús lo está demandando, porque Él ya sabe que lo que Él demanda lo vamos a cumplir. No es un tema que Dios te va a demandar algo imposible. Y Dios te va a decir, vas a hacer esto, y dices, no lo voy a poder hacer. No, sí lo vas a poder hacer, porque eres más que vencedor, porque yo estoy contigo, ¿sí? Porque yo ya vencí. Entonces Jesús está dando por hecho al que venciere. ¿Sí? ¿Sí? Al que venciere, ¿quién? La iglesia, sus ovejas, nosotros, ¿sí? Él sabe que la verdadera iglesia va a escuchar hoy y va a tomar cartas en el asunto llegando a casa. Y se va a arrepentir, lo sabe. Sabe quién es su iglesia, ¿sí? Dice, y le voy a dar de comer del árbol de la vida. Obviamente está hablando de un futuro, de la eternidad. Y ese árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ese árbol que fue quitado en el Génesis, el cual comían para que tengan vida eterna, que después de lo que pasó, ya sabemos la tragedia de Génesis, fue retirado. Pues dice Jesús, van a volver a comer, van a tener vida eterna otra vez. ¿A quién se está refiriendo? A su iglesia. Sí. Y te digo algo, no es tanto la recompensa, quiero que te metas esto en la cabeza, no es el árbol, porque si a mí dijeras que el árbol de la vida Dios lo va a plantar en el lugar más oscuro del universo, pero que Él va a estar ahí, yo voy a ir, amén, porque el paraíso no es un lugar, el paraíso es Dios. ¿Sí? Yo voy donde tú estés, mi Señor, yo voy donde tú estés, ¿sí? Donde está el árbol, ¿sí? Si estás ahí, voy a estar, Señor. Lo que estaba Jesús advirtiendo es que si no se arrepienten, si no siguen su mandato, preocúpense. ¿Por qué? Porque tal vez no son ovejas. ¿Sí? Y si eres oveja te vas a arrepentir, vas a seguir, eres iglesia, y esto fue para ti el día de hoy. Esto fue para nosotros, los que vamos a heredar la vida eterna. ¿Sí? Qué fuerte al final, ¿verdad? Cierra fuerte el Señor, ¿no? Y no sé tú, pero hoy tengo los oídos bien abiertos. Y le digo, Señor, ¿sabes qué? Señor, gracias. Y si no los quiero abrir, ya ahorita se me destupieron. ¿Sí? Y recuerda que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y hay que orar por aquellos que se le habla y no escuchan. Tienes a alguien en casa que le hablas y no escucha. Tienes a alguien conocido que le hablas y no escucha. Ora mucho por esa persona, porque todavía no es oveja. Las ovejas escuchan. Sí.
Necesitamos orar por esas personas que aún no ha entrado la palabra en su corazón y tienen años hablándole. Y pudieron haber nacido en una iglesia cristiana, pero nomás no escuchan. Y tienen fobia a la escritura y no quieren. ¿Por qué? Porque todavía no son ovejas. Las que son ovejas, cuando habla el buen pastor que es Cristo, escuchamos su voz. Y sabemos cuándo es Dios, discernimos cuándo es Dios. Jesús sabía que los de Éfeso eran ovejas y les habla fuerte. Les voy a quitar su herencia, les dice. No iba a pasar eso porque ellos eran iglesia y ellos iban a responder. Amén. Eran hijos de Dios. Oremos por aquellos que se les habla y no escuchan y viven engañados. Oremos por la iglesia, por su balance, por Calvary Playa, el balance en amor. Sí. Oremos porque seamos una iglesia en crecimiento de corazón. Oremos porque seamos más de Cristo. Sí. Oremos por su presencia. Nada sería más trágico que Dios dijera: bueno, retiro mi presencia de este lugar, retiro mi espíritu. En ese momento se acabó Calvary Playa. En una ocasión nos entraron a robar 2 veces en el ejido, y eso lo venía recordando en la mañana. Se llevaron todo, ¿no? Fueron solo las sillas, no se llevaron. Y cuando le hablo a mi pastor llorando: ¡ay, me robaron! Y me dice: sigue el espíritu ahí, ¿no? Sí, no te robaron nada. Amén. Aquí estamos, por gracia. Y damos gracias a Dios por eso. Porque todavía su luz, su fuego, su espíritu está aquí con nosotros. Y nos habla domingo a domingo. Inclina tu rostro, vamos a orar.